grabar. Ok, bueno, muy buenas noches a todos, buenas noches. Vamos a continuar con el seminario. En primer lugar, como siempre, mil disculpas por la situación que trabajo a veces cuando se le presenta, pues y lastimosamente estas situaciones pueden y van a pasar, ¿no? Ok, vamos a trabajar un poquito con la pizarra. Tengo una pizarra táctil, vamos a ir escribiendo un poquito, tomar apuntes, vamos a ir viendo un poquito este detalle. Listo, bueno, ok, creo que ahí todos están observando la pizarra. ¿Observan todos la pizarra? Sí, no hay problema, ¿no? ¿Están observando todos? Bueno, muy bien. Vamos nosotros a hablar en este caso de Hazard, ¿no? Vamos a hablar de Hazard. Para no estarme viendo yo, déjenme, porque tiene la pizarra ahí, y voy a quitar básicamente el video para que solo se observe. Bueno, ok, muy bien. Entonces vamos a hablar de Hazard, ¿no? Entonces, básicamente, pues ese es el tema primordial, ya vemos así, ¿no? Ya vemoslo de esa manera, así pues como se observa ahora en la actualidad, pues estamos hablando de lo que se llama pues el HACCP, ¿no? Entonces, en un momento dado, pues esto es lo que prima en las industrias de alimentos. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que el HACCP básicamente es un sistema, siempre habíamos hablado nosotros, ¿no? Que seguridad, había un concepto que nosotros estamos hablando de varios días atrás, ¿no? Seguridad no es en un momento dado, estamos hablando de también que está a la par, en un ratito, esto está a la par con el criterio de inocuidad. Seguridad con inocuidad. Son dos cosas muy importantes. La seguridad y la inocuidad, ¿no? Que se da en este aspecto. La seguridad y inocuidad. Pero tener en cuenta que básicamente nosotros y la inocuidad, tener en cuenta siempre la palabra inocuidad. La palabra inocuidad proviene básicamente que no ocasiona daño al consumidor. Así de sencillo, ¿no? No ocasiona daño al consumidor. ¿Ok? Entonces, eso es importante. ¿Y quién es el consumidor? Porque eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que en el consumidor, pues en un momento dado, pues estamos hablando de que quiénes son las personas, ¿no? Los seres humanos, y también tenemos los animales, ¿no? Porque también obviamente abarca pues a los productos que se fabrican o que se elaboran para la industria, en este caso sector avícola, el sector de mascotas. Básicamente, por favor, vayan apagando. Lo tengo ahorita, alguien tiene el micrófono prendido, déjenme ponerlo en mudo. Listo, ok, muy bien. Ok, entonces, por eso en un momento dado, pues tenemos el principio de Hazard, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque hay un momento dado, ahí estamos relacionando a la calidad. Estamos partiendo de menos a más, ¿no? Entonces, en un momento, porque la calidad se relaciona con la inocuidad. Lo que habíamos hablado. Pero la calidad también en un momento dado también puede tener en caso dado que también hay fallas o puede haber fallas desde el punto de vista nutricional. Puede haber fallas desde el punto de vista nutricional. O mejor dicho, este es un parámetro muy importante. Y también lo que controla la calidad es el aspecto organoléctico. Organolécticos. Y obviamente todo tiene como fin en un momento dado atender o se hace ya comercial el producto. Esta es una realidad, ¿no? Porque si en un momento dado el producto no cumple con esas especificaciones, ¿cómo yo puedo ofrecer un producto al consumidor? Así de sencillo. Entonces, ahí tenemos nosotros, ¿no? El famoso HACCP. HACCP. Y donde tenemos nosotros, pues que este es el Hazard. Esto viene a ser, perdón. Esto viene a ser el Hazard Análisis. Vamos poniéndolo todo en inglés, ¿no? El Hazard Analysis Critical
Control point. De esto tengo una presentación también, pero siempre es importante hacerlo de manera, haciendo una explicación, ¿no? Entonces, ahí tenemos que, obviamente, dado esto, ahí se llama análisis de peligro y puntos críticos de control. Dándolo en español, análisis de peligros y puntos críticos de control. Me he cogido la pizarra con una pequeña falla, ¿no? Pero bueno. Ok, muy bien. Entonces, sí, ¿no? Claro, de hecho, eso ya sabemos, nos han enseñado y tenemos ese concepto, esa disposición. Pero que tener en cuenta de que a la larga lo que queremos es ya aterrizando con lo que estamos en el 2022 y ya desde el 2016-17 que salió FESMA por la regulación norteamericana, teniendo en cuenta que este sistema es un sistema de gestión, obvio, es un sistema de gestión de inocuidad, pero sobre todo recalcando lo siguiente, entre comillas, es un sistema de gestión preventivo. Es un sistema preventivo, eso tiene que tener en cuenta, mi estimada. Es un sistema de gestión preventivo. No podemos decir que sea un sistema de gestión correctivo, sino que debe ser preventivo. ¿Y por qué es preventivo? Porque este sistema de gestión se fundamenta en el análisis de peligro. Esto se fundamenta en el análisis de peligro. ¿Ya? Y obviamente, pues, este análisis de peligro, porque se puede presentar en la industria y evalúa el análisis de peligro, que es lo que hace en este caso, este análisis de peligro, lo que va a hacer es que evalúa los puntos críticos de control, llamados los PCC, puntos críticos de control, y también evalúa los puntos de control. Vamos, antes de entrar a otra terminología u otro, no, esos son los que se evalúan, los puntos críticos de control y puntos de control que existen en los procesos, ¿no? Entonces, eso básicamente es importante. Entonces, bueno, ¿no? ¿Y por qué uso el HACCP? Porque es un sistema preventivo, porque me ayuda a mejorar, a maximizar la seguridad de los alimentos, porque reduce el riesgo de producir alimentos peligrosos, porque se hace análisis de peligro y se identifican los PCC y los PC, ¿no? Entonces, en ese momento dado, también es importante tener en cuenta, como habíamos, se recuerdan en la primera clase, visto un poquito la parte legal. ¿De dónde nace eso? Obviamente, no vamos a hacer la super historia, pero sin embargo, sí es importante tener en cuenta. Quien regula y sigue regulando este detalle es, y aterriza, básicamente el HACCP es a través del Códex Alimentario. El Códex Alimentarios, la última versión es la versión de diciembre, creo que yo les entregué, me parece, sí o no, la versión de diciembre que salió actualizada, la versión de diciembre del 2020. A raíz de la pandemia, siquiera ya la ONU, la FAO, se pusieron las pilas y actualizaron el código. Entonces, el HACCP nace del Código Alimentario, pero a su vez el códex se rige, esto es importante, el códex se rige a través de la FAO. ¿No? Y la FAO es una institución que viene de la ONU. Voy a tener un poquito de historia. A la larga también el códex se relaciona con la OMS, con la Organización Mundial de Salud, que en un momento dado, pues también a sí mismo, en su momento dado, se direcciona o viene a través de la ONU, ¿no? Ok, muy bien. Ya en el aspecto legal del Ecuador, ya aterrizando un poquito, haciendo ya sinergia en el Ecuador con el HACCP, el HACCP comenzó, parece mentira, quienes los primeros que comenzaron a hacer en la década del 90 fue el Instituto Nacional de Pesca, el INP. En la década de los años 90, el primero que constituyeron el HACCP fue el Instituto Nacional de Pesca. Así de sencillo. Eso fue en la década del 90. ¿Y cómo lo hicieron? Porque en esa época vinieron los norteamericanos, estaban ya las empresas saliendo, las camaroneras para ser más exacto. Entonces, los norteamericanos se preocuparon de que comenzaron ya a haber industrias, o sobre todo camaroneras que estaban exportando. Entonces vinieron los norteamericanos y comenzaron a enseñar al Instituto Nacional de Pesca.
De hecho, todavía siguen certificando HACCP ellos, a ese sector. Bueno, como institución del Estado, ¿no? En este caso. Y bueno, ya después, ya en la década, digamos así, en la década ya del 2000, la década del año 2000, ya comenzó ya a verse ya el HACCP, ya aplicándolo, ya estamos hablando del ECOL, ya aplicándolo ya a un momento dado ya capacitaciones específicamente. De hecho, cuando yo comenzaba todavía, cuando comencé, ¿no? Yo comencé en el año 2005 más o menos yo comencé, para que tengan una idea. Yo comencé en el 2005 a trabajar, no había BPM en el Ecuador, y se certificaban las empresas que querían exportar, las empresas certificaban, había una certificación que era así, ISO 9001 más HACCP. Así eran las fábricas de alimentos que certificaban las que exportaban. Era ISO 9001 más HACCP. Porque no había, y así lo certificaba SGS, Buró, Cotecna, bueno, todas las empresas en la década del 2000, casi hasta el 2010, casi una aproximada, ¿no? Ya cuando, ya siendo un poquito ya se puede decir de historia, avanzada en historia, tenemos que en el 2013 se crea el ARSA. Esto es importante, ya es un parámetro muy importante. En el 2013 se crea el ARSA, que es la Agencia Nacional de Regulación y Control Sanitario. Y bueno, ¿no? Y digamos nosotros que ya en el 2015 salieron varias versiones de regulaciones del BPM, ¿no? Y la última que salió, obviamente ha habido adendos, pero son cosas que no influyen mucho. Tenemos ya hasta la fecha las normativas con las cuales las fábricas certifican, se llama así, el ARSA 067-2015 GGG. No me pregunten siempre por qué le han puesto estas tres letras, estas tres últimas, 3G que se repiten. Pero bueno, ¿no? Así eso ya queda de antemano. Ok, entonces, esta viene a ser la resolución, que esta viene a ser una NTSU. Es una norma técnica sanitaria unificada, así se llama, NTSU. Norma técnica sanitaria unificada para alimentos procesados, para las plantas procesan alimentos, para los establecimientos de distribución, para los que comercializan, para los que hacen transporte de alimentos, y establecimientos de alimentación colectiva. Ahí está inmerso este detalle. También hay una normativa, no la estamos estudiando, pero vale la pena tener en cuenta que existe el ARSA 057. El ARSA 057 es una normativa que es para el sector pymes, ¿no? Entonces, esta normativa tiene casi lo mismo que estamos nosotros estudiando y leyendo. Sin embargo, lo que no tiene el valor agregado de HACCP. No tiene el valor agregado de HACCP. Entonces, sin embargo, la diferencia es que un PYME, cuando es auditado, no lo audita una certificadora. Ahí sí directamente van los técnicos del ARSA, porque, como les decía, creo que ustedes u otro grupo, en un momento dado, pues, esta certificación, o mejor dicho, estos sistemas son pequeños, y en un momento dado, pues, los técnicos necesitan visualizar, ¿no? De que se esté cumpliendo, porque muchos de estos procesos se hacen en lugares pequeños, a veces hasta en las casas se pueden pasar, ¿no? Como centros de trabajo de planta, llamémoslo así de esa manera. Bueno, muy bien. Y bueno, ustedes ya saben la historia, que ya tienen que haber estudiado con sus profesores, que en la década del 50 la NASA, luego en la década del 70 en los Estados Unidos fue publicado el primer HACCP que hubo, fue publicado documentado. Luego vino la FAO, la ONU, como les decía, ¿no? En el año 85 ya comenzó creó incluso el Códex, se puede llamar así, ¿no? En la década del 80, salió incluso, se puede decir también ya varios comités, ¿no? Entre uno de esos muy famosos, el Comité sobre Criterios Microbiológicos, ¿no? Para alimentos en la década del 80, casi terminando el 90. Y bueno, ahí tenemos el reglamento, el ARSA 067. Y este reglamento menciona en el artículo 132, en su artículo 132, menciona lo que se llama la seguridad preventiva. Ah, ya, muy bien. Eso menciona el artículo 132 básicamente en
en la regulación ARSA. ¿Y de qué trata básicamente la seguridad preventiva o lo que menciona el ARSA? Pues entonces dice, de acuerdo al nivel de riesgo evaluado en cada etapa, mediante la probabilidad de ocurrencia y gravedad del peligro, se debe establecer medidas de control efectivas. Eso dice el artículo 132. O sea, en otras palabras, lo que me está diciendo es que yo debo de tener ASA. Eso es. Entonces, en un momento dado, cuando un dueño de una planta, una empresa, y dice, ¿dónde dice el HACCP? Si no lo dice como HACCP, está en el artículo 132. Es muy vital y tener en cuenta eso. Repito, hay unas láminas que tengo que les voy a entregar. Tengo que hacer ciertos ajustes, pero obviamente dado se las estaría entregando el día mismo de hoy. Se las estaría entregando el ingeniero Raimondi del Colegio de Ingenieros Químicos para que se, con respecto a HACCP. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que el HACCP? El HACCP básicamente ya permite identificar los peligros. Eso es lo que permite. De hecho, primeramente, como primer axioma, tenemos que es un sistema de gestión. Así de sencillo. Es un sistema de gestión. Y no solamente un sistema de gestión, ya hablando desde el punto de vista preventivo, sino que es un sistema de gestión de calidad gerencial, o sea, ya abarca todo momento. En segundo lugar, tenemos la pauta de que identifica peligros. Identifica peligros. Ok, muy bien. ¿Y qué tipo de peligro? Ahí tenemos los peligros físicos, tenemos los peligros químicos. ¿Qué más tenemos? Los peligros biológicos. Como ahora estamos exquisitos los auditores, en el buen sentido de la palabra, tenemos los peligros alergénicos, los alergenos. ¿Ya? Y incluso podemos aplicar otro criterio. Les voy a explicar porque si vale la pena. Después van a decir, no tanto que no lo sabían o no le habían escuchado. Peligros motivados económicamente. Peligros motivados económicamente. Ya les voy a explicar qué es esto, ¿no? Esto no es necesario en una auditoría de ARSA, por si acaso, el peligro motivado económicamente. No es necesario. No es necesario, pero les explico porque vale la pena que ya ustedes que ya están por salir de la universidad y están queriendo conocimiento, entonces, entonces los peligros motivados económicamente se refiere básicamente es, para que tengan claro la película, esto tiene que ver es con fraude alimentario. Si sucede, si existe o existe la posibilidad de que existe un fraude alimentario, entonces viene y se lo coloca el peligro motivado económicamente. ¿Y el fraude alimentario de dónde viene y dónde es exigido? Lo exige la regulación, el esquema de certificación, el FUCSAFETIC FSC 22000. Y ahorita está la versión 5.1, que también ya para, si no me equivoco, dentro de 2 o 3 meses ya hay otra versión, ya hay revisión de esta versión, por si acaso. Bueno, ok, muy bien. Entonces, el fraude alimentario puede ser que lo haga el proveedor o lo hace también o lo puede trabajar o lo puede hacer dentro de la organización, pero incluso no sería un momento dado muy peligroso eso, ¿no? Entonces tenemos los peligros físicos, químicos, biológicos, alergénicos, y hay algunos que pueden poner, quizás aquí en nuestro medio no se da, bueno, sí se da, señores, vale la pena, a pesar que no está como muy conocido, los peligros radiactivos. Los peligros radiactivos existen, señores. Claro, donde existe mayor posibilidad de peligros radiactivos es en países del primer mundo o quizás acá nosotros en países como Sudamérica, cuando de pronto utilizan sustancias radiactivas para procesos de esterilización, un momento dado producto terminado, sí puede darse el caso. Por lo otro, como yo también menciono, que parece novedad, solamente para que ustedes escuchen y conozcan, ¿no? de mi voz, yo que trabajé en una planta de plástico, de polietileno, polipropileno, y que ahí trabajan muchos colegas, ingenieros químicos. En un momento dado, el material de empaque que se procesa en la extrusora, en un momento dado los pellets, muy rápidamente explico, ¿no? El pellets, la materia prima que viene de importación, materia prima que es de grado alimenticio, pasa por un tornillo a una temperatura adecuada, luego en un momento dado sale por aire y por aire sube una extrusora y de la extrusora sale ya como película, la templan y en la parte superior de la extrusora básicamente pasa por un proceso de esterilización. Como no se puede esterilizar como un producto
alimenticio con vapor. No sea el caso, porque si no se deshace la película. Ahí utilizan sustancias radiactivas, mis estimados alumnos. Entonces, yo les digo porque trabajé en una empresa donde hice una asesoría, consultoría, veamos esa situación. Entonces, en un momento dado, se supone que es controlado, pero la verdad que no sabemos hasta qué punto dado sea o no controlable la radiación. Entonces, y existe el peligro, obviamente en la actualidad en el plástico. Voy a entrar un poquito en el plástico antes de que me olvide y que tengan en cuenta el detalle. El plástico en un momento dado puede causar o puede causar lo que se llama, de hecho causa, señores, migración de los componentes. Migración de componentes. Ya, ¿qué resulta? Pues que cuando se hace el plástico, pues básicamente ejemplo, ¿quién no ha comprado, para hacer un ejemplo muy rápido, quién no ha comprado una leche, un producto lácteo en funda? Y se ha dado cuenta que la leche tiene básicamente varias capas. No se siente, pero de hecho se siente un poquito grueso, pero y son varias capas de lámina. Y la última capa que usted ve es una capa negra, si se dan cuenta, ¿no? Que justamente esa capa negra es para evitar que la leche en la funda, en un momento dado, cuando entra o está en el medio ambiente, no entra en contacto con el sol y igualmente pase los rayos del sol y se daña el producto. Sin embargo, el detalle, muy aparte de la protección, es el detalle que a veces la laca, porque hay laca, señores, entre una, ¿cómo se me fue el nombre de la palabra? En el momento que están elaborando la funda, las capas, entre una capa y otra, van lacas, porque va pegando. Y a veces ha existido posibilidad, de hecho me pasó a mí en esa planta, donde la laca queda expuesto, señores, queda expuesto a la leche. Y un momento de esa laca es petróleo, y eso es metal, básicamente estamos hablando ya de que hay contaminación cruzada. Entonces vale la pena tener en cuenta detalles los proveedores y como peligro físico, peligro ya de contaminación física, ahorita que me interesa detalle del plástico. Bueno, muy bien. Entonces, entrando en detalle, ahí viene lo interesante, pero para yo establecer básicamente un HCP, señores, para yo establecer HASA, ojo con esto, yo necesito tener las bases. ¿Y cuáles son mis bases? Yo necesito tener bien aterrizado, tener BPM, buenas prácticas de manufactura. Pero también tengo que tener aterrizado en la planta los criterios, se los separo de esa manera a pesar que están juntos, lo que se llaman los famosos POEs, los procedimientos operativos estandarizados de sanitización, ¿no? Entonces, eso es muy vital en una planta que tenga bien aterrizados esos criterios, o sea, que esté bien aterrizado. Si no está eso, si no está en un momento dado bien aterrizado el BPM POEs, entonces ahí tenemos un problema. Entonces, ¿qué me involucra esto? Que para eso, obviamente, dado también tiene que haber básicamente aterrizado bien adecuado el área de mantenimiento, tiene que estar el control de calidad bien aterrizado, como proceso, ¿no? Recursos humanos tienen que estar bien aterrizados, bodega tiene que estar. ¿Por qué digo esto? Pues el ejemplo, o más que el ejemplo, lo que comentaba el compañero, me parece, el que estaba el día de ayer mencionando sobre que de pronto aprueba calidad, pero, perdón, no aprueba calidad, pero lo aprueba la gerencia, sabiendo que hay error. Entonces, tenemos problemas, porque la planta no está funcionando con el organigrama adecuado. Para eso no contrata pues calidad. La gerencia está tomando básicamente criterios no adecuados y eso sí es peligroso. Entonces, no está trabajando como debe de ser, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos un problema. Tenemos un problema y eso sí se vuelve una circunstancia demasiado peligrosa. Okay, muy bien, entonces, muy bien, vamos a establecer el HASA. Vamos a establecer el HASA y ahí vamos a hacer lo siguiente. Entonces, para establecer el HASA, yo voy a tener 13 fases, llamémoslo como así, ¿no? Plan gradual, repito, esto lo tengo en lámina, ¿no? Que quiero siempre a veces explicarlo con el pizarrón para que tengan el criterio bien aterrizado. Ya, el plan gradual de HASA. El plan gradual de HASA tiene 13 fases y 7 principios.
13 fases y 17 principios. Ahí está, muy bien. Ok, entonces, y lo podemos ir desglosando. Lo podemos ir desglosando. De hecho, yo creo que ya voy a pasar a la pizarra. Perdón, voy a pasar a la presentación por ir viendo, porque de aquí ya tenemos la fase. Y sí quiero que las vayan viendo. Espérenme 5 minutitos para ya hacerme el cambio a la presentación. Aquí ya tenemos listo. Denme 5 minutos. Déjenme desconectar. Déjenme desconectar de... Voy a desconectar. Espérenme 5 minutos. Déjenme hacer la desconexión de acá. Espérenme. Denme 5 minutos. Nuestro WhatsApp en todo este bello país, Ecuador, nos están escuchando. Esto me alegra muchísimo. Los cientos de mensajes que nos envían a través de nuestro WhatsApp, el 096-827-0008. Saludos, ¿qué tal? En todo el mundo, también a través de la otra fm.com, opción Guayaquil. Hola, ¿qué tal? No prendan el micrófono, por favor. Un ratito. Estoy desconectando de otra máquina. Deme 5 minutos, por favor. Hay un problema aquí. Deme 5 minutos. No quiero esto. Quiero apagar la máquina. Bueno, ok, listo. Mil disculpas, mil disculpas. Bueno, ok, listo. Vámonos ahora sí otra vez. Ok, muy bien. Entonces, ahí estamos observando, nos vamos viendo un poquito lo que es las definiciones de HACCP. Vamos viendo por qué es importante, básicamente, cuando uno dice HACCP, ¿qué es lo que tenemos, no?
Entonces, en un momento dado, ¿qué es peligro? Peligro básicamente tenemos que es riesgo, punto de control, nos hablan de punto crítico de control, nos hablan de plan HACCP, nos hablan de equipo HACCP, nos hablan de inocuidad de los alimentos, nos hablan de medidas preventivas, nos hablan de medidas correctivas y nos hablan del límite crítico, ¿no? Entonces, en un momento dado, así como está ese caballero que está en la cabeza, pensando, viendo, me hablan de tantas cosas y en un momento dado tengo tantos criterios de definición. Entonces es importante. Peligro, análisis de peligro. Peligro, análisis de peligro. Obviamente hay que hacer. Entonces, riesgo es una, estamos viendo que de pronto en un momento dado tendencia hacia una desviación del sistema. Punto de control, básicamente son las fases del proceso. En las fases del proceso vamos a tener puntos de control, muy posiblemente, ¿no? De hecho, la vamos a tener. Punto crítico de control, ya básicamente ya es una severidad. Plan HACCP significa, mire lo importante, mire la importancia del HACCP. El HACCP, señores, básicamente es el análisis de peligro, eso que quede claro. Muchas personas a veces cuando me enseñan, de hecho yo siempre le digo a las empresas y a mis alumnos, ¿no? En un momento dado, el plan HACCP es donde están los PCC. Eso es todo, señores, ojo. HACCP son los puntos críticos de control. Por eso se llama análisis de peligro y puntos críticos de control. Cuando a veces se enseña el plan HACCP, en un momento dado enseñan, o sea, comienzan desde la matriz de identificación y evaluación de peligro, si no es otra cosa que lo vamos a ver. El plan HACCP es donde están los 2, los 3, los 4, que no son muchos puntos críticos de control, los procesos que tienen su matriz identificada. Así de sencillo, nada más. Lo vamos a ir viendo de menos a más, ¿no? El equipo HACCP, obviamente, bueno, la tolerancia, si se puede llamar, porque acuérdense que cada planta con su equipo HACCP define en un momento dado, pues, la tolerancia del sistema HACCP, el sistema de gestión. Inocuidad de alimentos es la validación del HACCP. Recuerden algo muy importante que dice el códex y que a veces no le hemos tomado atención. ¿Qué es lo que dice el códex? Ya al final me traslado un poquito a la parte de la cuando ya se termine el HACCP. Después se tiene la palabra, corro ahorita hacia el último. ¿Y qué es lo que dice HACCP? Que antes de que el sistema corra, antes de que se procese, usted debe validar el HACCP, el plan HACCP. Mira lo interesante, eso dice el código clarito. O sea que antes de que salga, no digamos el producto a la calle, sino antes de que se produzca, usted debe validar HACCP. Por eso que es muy vital ahora en la actualidad, incluso el plan HACCP, los diseños de plan HACCP, los diseños de desarrollo, los diseños y desarrollo de productos alimenticios, ya se elaboran los planes HACCP, ya de antemano. No es que solamente diseñar el producto, la formulación, las repeticiones, la captación, la encuesta, que es correcto, ¿no? Lógicamente, ¿no? Las pruebas organoeléctricas, físico-químicas, todo lo referente, sino que ya tiene que hacer el HACCP. Bueno, muy bien, y ya medidas preventivas, la verificación del HACCP. En el caso que suceda medidas correctivas del monitoreo, obviamente, pues eso está de esa manera. Y el límite crítico, ya vamos a ver, antes de que exista el límite crítico, deben existir límites operacionales. Vamos a ir viendo de menos a más, son definiciones que tengo de esa manera. Como les decía, existen 13 fases y 7 principios. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos la fase 1, la fase 2, la fase 3, 4, 5 y 6. Estas son presentaciones que tengo de la Cámara de Industria. Entonces, ¿qué tenemos? En la fase 1, la formación del equipo HACCP y el equipo de validación. Y es importante que el equipo HACCP tenga la capacitación. Ojo con este detalle. No quiere decir porque usted es de calidad y es ingeniero químico, ingeniero en alimentos. Recuerde que en la fábrica se van a encontrar con colegas y también se van a encontrar con ingenieros de alimentos, se van a encontrar con ingenieros agroindustriales, se van a encontrar con tecnólogos. Se van a encontrar con varias profesiones que tienen el BACAC similar, pero no significa porque tengan el BACAC de la universidad o de certificaciones o de cursos, de pronto tienen diversos criterios y todos tienen que aterrizarme de la misma manera. ¿Eso qué quiere decir? Que quienes no tengan el criterio bien aterrizado tendrán que tomar cursos específicos. Y así tomen cursos específicos. Igual siempre recomiendo a la planta que el líder del sistema de gestión de escuela alimentaria haga un BACAC. A ver, una vez que ya está el inicio, antes, ¿quiénes tienen las debilidades en el sistema? Estos cursos hay que hacer, interno o externo, y al final también se hace una prueba, digamos, después de X meses, para verificar que todos tienen el mismo criterio. ¿Por qué?
Porque si no todo el equipo HACCP no tiene el mismo criterio, ¿qué es lo que va a pasar de aquí a mañana? Que nos ha pasado a veces en planta. El equipo HACCP solo trabaja el de calidad, quizás el de producción, y por ahí para contar cualquier otra persona de otra. No trabaja el de mantenimiento, no trabaja de recursos humanos, el bodeguero está interesado en despachar, solo en las reuniones y a veces va, a veces no va, tengo que despacho, el de mantenimiento tiene mantenimiento programado, tiene reuniones con clientes, con proveedores, entonces se zafan. Y es importante el aterrizaje, porque esto es clásico, ¿no? Quien no entiende un sistema, ¿qué es lo que va a decir? Dos cosas, que déjenselo al experto, el ingeniero de calidad, para eso estudió, para eso está ahí. Eso no es así. O lo otro, la verdad que como yo no sé, yo medio escuché, medio más o menos, entonces la verdad que ahí lo que deciden son ellos, yo no. Y eso no es dable. Luego tenemos en la fase 2 la descripción del producto. Tiene que estar descrito el producto. De hecho, mis estimados alumnos, todo lo que estamos viendo en esta fase, las primeras 6 fases, tienen que ser como yo menciono. No es que cuando usted recién va a hacer HACCP, va a hacer esto. Usted antes de emplear BPM y POI, usted tiene que hacer esto. No es que recién va a implantar. Eso es muy importante, sino que el código lo menciona, que para formar HACCP se debe después de que habla de BPM, menciona la formación del equipo HACCP. Entonces, pero yo siempre menciono que esto debe ser antes de que, cuando vas a hacer BPM y POE. Bueno, muy bien. Entonces, el equipo HACCP hace la regresión del producto, luego hace la determinación del uso al que se destina. Bueno, ahí entra mucho calidad. La fase 4, determinación de la información del proceso, obviamente el manual de proceso. En la fase 5, la verificación de la información del proceso. El equipo HACCP verifica que lo que se ha levantado en los diagramas de plantas están actualizados. Es muy vital que los diagramas de la planta estén actualizados. Incluso el plano de la planta. A veces hay plantas que de pronto los diagramas y el plano de la planta, estamos en el 2022 y resulta que esos diagramas son de la década del 90 o del 2000. Bueno, parecería que fuera recién, 2000, estamos en 2022. Los planos deben estar actualizados porque las plantas cambian, señores. Cambian las situaciones, equipos nuevos, situaciones de infraestructura de obra civil, compras de maquinaria. Entonces deben ser actualizados. Y fase 6, definir los programas para requisitar. Ahí está. Entonces ya el equipo ASA tiene que definir los programas, los POE, el BPM y los POE que vamos a ir hablando en esta clase. Luego que usted tiene definido eso, recién ahí usted puede ya hablar de HACCP. Entonces ahí viene la fase 7, de ahí comienzan los 7 principios. Fase 7, principio 1, análisis de peligro. La fase 8, principio 2, determina los puntos críticos de control. En la fase 9, el principio 3, que determina usted los estándares de los PCC. La fase 10, principio 4, el monitoreo de los puntos críticos. La fase 11, principio 5, define las acciones correctivas. La fase 12, principio 6, valida y verifica el plan HACCP. Y fase 13, principio 7, documenta y registra el plan HACCP. Bueno, entonces, como les decía, nadie hemos hablado un poquito de esto, pues el equipo HACCP es muy importante, pues la gerencia debe estar, señores, siempre, o el representante de la gerencia. Si no está en la gerencia, porque tiene muchas ocupaciones, yo lo sé, debe estar el representante de la gerencia. Si la gerencia está, fabuloso. Y si no, el representante de la gerencia. ¿Y quiénes creen que es el representante de la gerencia? El jefe de calidad. Es muy vital que el jefe de calidad, el gerente de calidad tenga peso. No estoy hablando de peso corpóreo, por si acaso. No estoy hablando de que tenga peso en el organigrama, que tenga voz de mando, que tenga liderazgo, que en un momento dado sepa lo que quiere hacer, que se sepa, no digamos enfrentar ni confrontar con producción, porque también producción tiene su peso, ¿no? Asimismo dentro del organigrama. Por eso es vital el organigrama, señores, revisar en una planta, en una empresa. De pronto ni siquiera el organigrama, de pronto recursos humanos lo que se dedica solamente es a hacer ¿cómo que se llama? Se me va el nombre ahorita, rol de pago, nómina, pago de nómina. Está bien, ¿no? Está dentro del rol siempre, pero debe estar inmerso, debe hacer encuestas de satisfacción dentro de la planta. Si no hay encuesta, ¿cómo vamos a mejorar? Encuesta de clima laboral, perdón, ¿no? Bueno, muy bien. El equipo de validación es también un equipo dentro de la organización, ¿no? El propósito del equipo HACCP, que es un equipo de validación, es determinar si el sistema HACCP se desarrolla en la práctica de acuerdo a lo previsto. Eso es muy vital, señores. La fase 2, describir el producto, y obviamente ya, como les decía, pues interviene mucho, interviene calidad, pues hace básicamente según la reglamentación, la RT, la normativa
la normativa de etiquetado, qué es lo que va a llevar, la composición, la estructura, métodos, envases, condiciones, vida útil, qué componentes se utilizan, insumos, aditivos, características físico-químicas, organoeléctricas, microbiológicas, características necesarias para la producción, almacenamiento y transporte, límites de actividad, requerimiento de compras, incorporando la elaboración de... Bueno, no, lógicamente, todo lo que usted crea pertinente debe estar en esa ficha técnica. Bueno, este es un ejemplo de que yo había puesto, ¿no? El caso dado de harinas, de aceite, de harina de pescado, donde están básicamente las propiedades que se pueden observar, pues estamos solamente por hacer una comparación, ¿no? Es importante en el perfil del producto terminado colocar, como les decía, ¿no? Siempre cumpliendo con las regulaciones RT, la normativa de etiquetado, y la planta tiene, obviamente, una información como un formato guardado de cada producto que elabora, ¿no? El perfil de la ficha técnica. La fase 3 determina el uso previsto, ¿sí? Porque ese producto que usted está elaborando involucra peligros expuestos. ¿Y a dónde va dirigido? ¿A qué va dirigido? Alimentos para animales, para embarazadas, señores embarazadas, para niños, para personas enfermas. ¿Cuáles son las excepciones, sí o no, si se da? Para ancianos o para inmunos comprometidos, ¿no? Que el tipo de alimento obviamente debe tener esas características y debe decir el uso previsto. Se determina la información de proceso, por eso es importante el diagrama de procesos y de procesos. Se lo aglutina, se hacen las inspecciones, el equipo HACCP seleccionado, pues también hace sus visitas en la planta, contrasta con el plano de la planta para verificar que ese diagrama sea actualizado, y si no se lo actualiza, lógicamente se va cambiando, se ajusta. De hecho, si no se ajusta el diagrama, porque siempre es importante el diagrama para que luego se haga el manual de procesos, incluso, que de hecho hay que hacerlo, donde se explica básicamente cada parte del proceso. Se prepara el plano en piso, como les decía, ¿no? Bueno, aquí un ejemplo donde básicamente está diagramado, ¿no? Básicamente cómo es el proceso para que se lo actualiza. Siempre es importante la actualización, cada cierto tiempo. Si no se actualiza, perdón, si no se actualiza o si no es necesario, incluso se lo menciona en cada reunión gerencial una vez al año de que se mantiene el diagrama, se mantiene el plano de la planta porque es válido, ¿no? Fase 5, comprobación de la información del proceso, ¿no? Caminar por todos los procesos durante las horas de trabajo in situ. No sé, se comprueba que el diagrama es correcto, que la información del manual del proceso que se ha levantado es correcta. Se hace la inspección, como estamos observando ahí el caballero. Fase 6, definición del programa prerequisito. Antes de implementar HACCP se debe haber determinado e implementado programa prerequisito. Los programas prerequisitos proporcionan el ambiente y las condiciones operacionales necesarias para entregar los alimentos seguros para animales. Son parte del esquema de GMP, de GMP, de buenas prácticas. El programa prerequisito consiste principalmente en medidas generales de control. Bueno, ahí tenemos, ya vamos a hablar de esto, como observamos ahí, ¿no? Vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, si no tenemos aterrizado bien el BPM y lo puede, y está el HACCP en la punta, se nos cae el HACCP, señores, sí, es sencillo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros ahí? Vamos haciendo el significado y lo vamos a tener como una forma de árbol. Mire cómo tenemos arbolitos. Como ustedes saben, el árbol para que crezca y se robustezca bien, tiene su tronco, pero también tiene sus raíces. Si no tiene raíces, ¿cómo se alimenta? Y el árbol, ¿cómo se mantiene? Entonces, vamos haciendo esa comparación así con el árbol de HACCP. Entonces, acá tenemos las buenas prácticas de fabricación, vienen a ser las raíces, ¿sí o no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Para que exista buenas prácticas de fabricación, tiene que estar el edificio y establecimiento adecuado. Y eso es lo que estamos leyendo en el ARSA 067. Tiene que estar el edificio en las condiciones adecuadas, tiene que ver lo que se refiere a pisos, paredes, techo, ventanas, puertas, acceso, escaleras, ventilación, iluminación correcta y adecuadamente. Yo, una de las segundas cosas, una de las cosas que aprendí, una pastilla, si se puede llamar, así como les decía, que mi papá me decía, que en paz descanse, que se entre por la red izquierda, no salga por la derecha, tanto me acuerdo de ese refrán, que tenía, me quedaron constancia de los gringos. Dos cosas muy importantes, mi estimado alumno. ¿Cuál es el secreto para que haya ya un buen sistema? Primeramente, como les decía, el primer día de clase, o el segundo que vimos, se recuerda, control de plaga. Si usted no tiene control de plaga, mejor no se meta siquiera a esa planta. O mejor dice, no se meta a camisa de 11 balas. Porque usted va a tener disparados roedores, cucarachas, insectos, cualquier traza de animales, y la planta no quiere invertir de pronto en un control de plagas. Señores, y quiere tener HACCP.
Y OSHA, bueno, no existía antes OSHA, habrá 45. Y OSHA decir que quiere exportar productos, sabe que mejor vaya pensando retirarse nomás de esa planta. Señores, en el Ecuador hay plantas que exportan y no cumplen. ¿Cómo logran certificaciones? Vaya usted a saber. Mejor no me meto ni hablo de ese tema. Entonces, es importante el control de plagas, porque en un momento el edificio, imagínense que tenga pisos agrietados, paredes rotas, techos con huecos, ventanas ni se diga, puertas donde en un momento dado están, así mismo entran ratos. Entonces, imagínense, no tenemos infraestructura. Por eso también el segundo punto que aprendí, me dijeron los gringos, Víctor me decía, es importante lo que se llama el plan maestro de saneamiento. ¿De qué se trata el plan maestro? Al final del seminario les voy a enseñar ciertas información que tengo que quizás no se las puedo entregar, pero que se las voy a mostrar. El plan maestro de saneamiento, señores, no es otra cosa más que la vida de la planta desde de limpiar las paredes, los pisos, el techo de toda la planta por secciones, por día, por fecha y por frecuencia. Por ejemplo, los pisos de una área, usted no la va a limpiar todos los días, pero sí tiene que limpiar con una frecuencia. Los techos de la planta no lo va a limpiar todos los días, obviamente por tiempo, pero tiene una frecuencia, sea que lo haga usted o lo hace un tercero. Las paredes lo mismo, las puertas ni se diga, o sea, todo, señores, la ventilación y iluminación, o sea, la infraestructura, el mantenimiento, para ser más exacto, depende de quién se encargue, si existe un departamento de mantenimiento específico para esto, o a veces mecánica también lo hace, o sea, mejor dicho, lo terceriza. Entonces, en ese plan maestro de saneamiento tiene que estar descrito qué es lo que se va a hacer, qué es el piso, allá, el piso del quinto piso, el piso del tercer piso, de la pared, las paredes de tal área, en qué fecha se limpia, o sea, básicamente ese es un cronograma por cada mes del año, ¿no? Y yo lo hacía por semestre, de enero hasta julio, y dividido en 4 semanas. Entonces, la primera semana, voy a ver si prendo la cámara para que observen. Siempre es importante observarme un poco cómo lo direcciono yo. Ahí volvemos aquí, ¿no? Ok, entonces la primera semana, el mes tiene 4 semanas. Entonces, ¿qué es lo que sea? La primera semana, la segunda, la tercera y la cuarta. ¿Qué es lo que sea yo en ese momento dado? Pues en esta primera semana no me toca en la segunda. Como es cada 2 semanas, entonces quiere decir que en la cuarta semana yo tenía que limpiar. Y dependiendo del equipo, entonces, ¿qué es lo que sea yo en ese momento dado? Estaba haciendo lo de esa naturaleza. Okay, a ver si lo hago pequeño para que se tapa aquí. Listo, muy bien. ¿Qué más tenemos nosotros? Ya hablando también tenemos nosotros, perdón, tenemos abastecimiento de agua, señor. Todo lo que se refiere a abastecimiento de agua, en este caso, el agua potable. Ver ya estamos viendo la calidad del agua. Si hay agua no potable que se utiliza también, ¿no? Que esté diferenciado. Temperaturas y presión requerida, el tanque de almacenamiento, el control del agua, señores, específicamente. Las plantas de alimentos utilizan agua, ya sea para el proceso, de hecho lo hacen, o sino también para la alimentación del comedor, si es que lo tienen. Entonces, en ese momento dado, hay que ver la calidad del agua, hay que cumplir con la normativa INE actualizada, obviamente dado que me habla de la cantidad máxima de cloro que puedo agregar a mis instalaciones. Y en un momento dado, debo de medir entre 0.5 a 1.5 partes por billón. La agrego y luego tengo que hacer mediciones para que en un momento dado exista básicamente el agua, a pesar de que ingresa del agua, ingresa, ¿cómo que se llama?, de la red de agua potable o de tanquero. Sin embargo, tengo que hacer análisis. Mucho cuidado con tanqueros. Lastimosamente, la reglamentación exigiría o una auditoría que el agua que se traslada. Luego, igual de la sustentación, ustedes tienen que seguir el procedimiento. Alguien está, por favor, con el micrófono, ya le apagué ahorita, por favor, debe tenerlo en silencio. Es muy importante el agua, señores, de tanqueros. En los tanqueros, ustedes habrán visto que la mayoría de los tanqueros que están en las calles, hablando en la ciudad de Guayaquil o en las ciudades del Ecuador, son los tanqueros esos oxidados que si están oxidados por fuera, imagínense por dentro. Existe, también ustedes se habrán dado cuenta que existen unos carros tanqueros gigantes, grandes, bien aseados, asépticos, en un momento dado, y que incluso solamente son para uso de plantas. A veces una vez por la calle o por carretera. Entonces, ese es el tipo de tanquero especial. Hay ciertos municipios, voy a nombrar uno que me parece muy interesante, el municipio de San Borondón. Estuvimos haciendo el año pasado en una planta cercana a San Borondón, donde
Esa planta no utiliza, de hecho no tiene agua potable, no tiene pues instalación porque está dentro de un campo y utiliza el agua, como le compra agua a los tanqueros del municipio de San Borondón. Y yo lo primero que temía era la infraestructura, no, mejor dicho, el estado de los tanques, pero verdaderamente mis respetos y considero que, o mejor dicho, ¿no? El agua de los tanqueros municipales de este municipio pues cumple con las regulaciones. Muy interesante, ¿no? Tener en cuenta esto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con control del agua? Y eso es un parámetro que se audita. Se verifica, se visualiza el control, se verifica que el registro, cómo lo está llevando, quién lo está verificando, quién lo está monitoreando, quién lo verifica y quién lo valida, que en este caso es la persona encargada y luego también lo hace control de calidad y en cualquier momento puede ser una inspección, de hecho tiene que hacerlo, para verificar que la calidad del agua esté dentro de los parámetros, en este caso los parámetros de cloro. No puede estar ni menos ni más, es obvio, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos aquí? Perdón un ratito. ¿Qué más tenemos? Tenemos nosotros básicamente el manejo de drenaje y de aguas negras. Esto es muy importante, señor. El manejo de drenaje y aguas negras, estamos hablando del manejo de los residuos líquidos, los residuos sólidos, cumplir con las normativas sanitarias, cumplir con la parte ambiental. Toda fábrica de alimentos en la actualidad debe cumplir con la parte de legislación ambiental, del monitoreo ambiental, está calificado. Es dable que una planta no tenga eso. Aquí tenemos a alguien que creo que está utilizando el micrófono. Vamos a ponerle en mute. Listo, ok. Entonces, básicamente debe haber de hecho, ¿no? Lo controla parámetros externos, en este caso ya llámese el municipio de Guayaquil o de cualquier lugar que se encuentre en la planta o del Ministerio de Ambiente, en este caso los inspectores. Entonces, de un momento dado, los residuos líquidos que salen de la planta. Y al hablar de residuos sólidos, estamos hablando de la basura. Ojo con ese detalle. Una cosa es basura, así como la que tenemos nosotros en las casas, y otra cosa son los residuos sólidos de la planta, o sea que también en un momento dado ya no van a ser utilizados y que muy posiblemente van a la basura. Ojo con ese detalle, ¿no? Entonces, y que en un momento dado esos residuos sólidos están en un lugar específico. De hecho, los municipios, como en el caso del municipio de Guayaquil, las fábricas le menciona que debe estar en un lugar adecuado, debe incluso, tienen una disposición en que la fábrica tiene que ser como una especie de contenedor, un contenedor específico, porque viene el carro de la basura, y entra la cuchilla, las dos cuchillas, y lo que hace es que vuelta hacia el carro de basura, y por la cantidad de basura, los chicos que trabajan en la basura, que pasa recogiendo en las casas, afuera de nuestras casas, pues no, por el tiempo no pueden estar, imagínense, gran cantidad de basura que pasa, incluso habría una mala manipulación, hablé en un momento dado, ¿no? De parte de la basura, de la empresa de basura, de recolección. Bueno, muy bien. ¿Qué más tenemos aquí, señores? ¿Qué más tenemos? Para las buenas prácticas de fabricación, tenemos lo que son las instalaciones sanitarias. Las instalaciones sanitarias, en este caso, las salas de baño, los vestidores, los recursos requeridos de higiene, lavamanos de producción e identificación tienen que estar correctos, adecuados. Esto es auditable. Dentro de BPM, dentro de la ARSA, se verifica, se visualiza cómo están los baños. Son pocas las fábricas que tienen en los vestidores los lockers donde guardan los personal. Y a mí me gusta, ¿no?, nombrar empresas. Yo, por ejemplo, he visto la empresa de Cridesa, cervecería, por ahí una que otra empresa donde los lockers son transparentes, o sea, son de acrílicos, y se ve básicamente el personal como tiene su ropa bien ordenada, porque es importante. ¿Qué pasa con los que no tienen, con lockers cerrados? No quiere decir que sea malo. El problema es que de pronto cuando sucede esa situación, uno lo que hace aleatoriamente, ábrame ese locker. Y lastimosamente lo que uno no quiere encontrar en ese locker es que haya ropa pestosa, ropa que húmeda, o encontrar comida, porque a veces la gente, los operadores llevan comida, llevan desde cola, ponen ahí comida de la casa, torta, y lo peor a veces es encontrar cucaracha. Y ya tenemos contaminación cruzada. De hecho, hablando ya en el sentido de las salas de baño, deben estar correctas, adecuadas, limpias, con las duchas, con las llaves. De pronto no hay duchas, hay llave, pero la ducha no, solamente es un hueco y tenemos problemas de contaminación. Tenemos problemas. Lavamanos, los lavamanos tienen que funcionar, debe haber el respectivo, en este caso, desinfectante específico.
¿no? Importante tener en cuenta con las regulaciones que tenemos para el uso de desinfectantes, porque no todos los desinfectantes pueden ser utilizados para lavado de manos. Entonces, hay una regulación andina. Déjenme recordar, para si mañana se las muestro, porque hay ciertos productos químicos para lavado de manos que no son ya utilizables en plantas desde hace mucho tiempo. Ok, muy bien. Y debe estar con rótulos y la identificación, cómo se lava las manos, que eso ya incluso ya pues se lo he hecho ya una tradición. De hecho, ¿no? Es un parámetro de cómo se lavan las manos, se le pregunta también a los operadores. Y en el personal, hablando también así mismo ya de la higiene del personal, el lavado de manos, las uñas, y eso observa el personal cómo se encuentra, el pelo corto, las uñas, utilización de accesorios, no debe de existir, las vestimentas, calzado, cómo se protege, de pronto ya las plantas han aprendido a utilizar ropa según los días de trabajo, lunes, miércoles y viernes una ropa, martes y jueves otra ropa, martes, jueves y sábado, dependiendo, ¿no? Entonces, todo eso se observa cómo la persona o las personas que trabajan en la planta trabajan con ropa adecuada y están trabajando adecuada. Ok, muy bien. ¿Qué más tenemos? Equipos, utensilios. Mira que estamos hablando de BPM, ni siquiera vamos a HACCP, que es la parte, se puede decir, arriba del tronco. Equipos, utensilios. Secuencia lógica de equipos y tuberías de material resistente, liso, y no absorbente, sin fuga, fácil de limpiar. Es importante que mantenimiento, de hecho hablo de mantenimiento porque la planta no debe tener fugas de agua, no debe estar goteando, no debe haber, si estamos hablando de un producto sólido, y de pronto hay una tubería y sale el polvo, porque en un momento dado eso sería un caos. Y usted quiere aplicar BPM, usted quiere decirle al operador que lleve correctamente la capacitación, y lo que le va a decir el operador, pero ingeniero, pero sí, mire, si la planta cuando vemos tiene fugas de agua, tiene fugas de lubricante, por acá hay mucha polución, y sin embargo nos piden, entonces es contraproducente eso. La planta debe, por eso que se invierte, ¿no? O sea, en un momento dado es necesario para que no exista la contaminación cruzada. Así de sencillo. De hecho, señores, ahora en la actualidad, tanto es así y me parece muy bueno. Pues, como les decía, vamos a hablar de ciertas cosas muy mayores, ligas mayores, como les decía, una cosa es BPM, otra cosa es ISO y otra cosa son los sistemas FCC, BRC y todos esos sistemas que está ahí ahora. De hecho, para nosotros saber que la planta no está trabajando adecuadamente en su ambiente, se hacen monitoreos ambientales. Esos monitoreos son cargas, se miden las cargas microbiológicas por área. Y con eso estamos viendo que los aerobios, o dependiendo del tipo de, sobre todo aerobios, ¿no? Aerobios, y otro, a veces de pronto quieren verificar si de pronto no hay salmonela por cucaracha, a veces hacen listeria. ¿Qué es lo que queremos ver? Si de pronto no hay contaminación microbiana, que es producto, obviamente, de que hay fallas en un momento dado en los equipos. Que puede haber. Y eso ya es dable en sistemas robustos, llámese FCC, BRC, hasta ISO 22 también podría ser, en un caso dado. ¿No? Monitoreo ambiental microbiológico no lo pide el ARSA, por si acaso, eso sí, no lo pide. Control de plaga, ahí entramos, ¿no? Control de plaga, imagínense, no, medidas de control responsable, de hecho de eso hemos hablado una infinidad, ¿no? Si no tenemos un control de plaga, imagínense, ¿no? De nada sirve, ¿no? Bueno, ya hemos explayado, no vamos a hablar más allá de lo que hemos hablado en control de plaga. Limpieza y desinfección. Limpiar o implantar programas con requisitos de limpieza y desinfección por área, por frecuencia, por equipo, según procedimiento. Esto es importante. Entonces, el equipo que hace la limpieza en la planta ya sabe o ya tiene incluso en su área de proceso, tiene un documento, si se puede decir impreso o incluso a la empresa ha mandado ya a digitalizar bien bonito con un esquema donde tiene el qué, cómo, cuándo, dónde y cómo limpio. Y aquí qué acción correctiva debe de tomar en el caso de que falle. Entonces ya tiene, de hecho se le pregunta, pero bueno, a usted le toca, está en esta planta, está en esta área de proceso y veo que aquí tiene un POE de limpieza. ¿Me puede decir qué hace? Sí, como usted observará, el operador lo menciona, que lo que vamos a hacer es esto, según nuestro instructivo, esto es lo que limpiamos cada cierto tiempo, después de que se para la máquina, luego lo limpiamos con este producto químico, que ya viene dosificado, que nos da nuestro jefe, lo hacemos nosotros ya básicamente con un dispensador que ya nos da la cantidad adecuada, y luego viene calidad y ya se explica todo ese escenario. Todo ese escenario se explica y se hace. ¿Qué más tenemos aquí?
Ya tenemos básicamente almacenamiento y transporte. Lógicamente, evitar la contaminación, el deterioro o daño del producto. Debe sanearse, control de temperatura. Orden de eso ya hemos hablado también el día de ayer. Obviamente, el almacenamiento y el transporte, que es muy vital, ¿no? Ok, muy bien. Pasando ya, vamos a ir subiendo. Ahí, teniendo aterrizado esto, ahí sí podemos hablar nosotros ya la parte del arbolito ya verde que se ve, ya hablando de HACCP. Y ahí sí hablamos del principio 1, el análisis de peligro, que es identificar y evaluar los posibles peligros con la producción de alimentos en todas las fases. Es identificar y evaluar los posibles peligros asociados con la producción de alimentos en todas las fases. Sí, perfecto. Por eso hacemos el equipo HACCP, se recuerda que hace la validación, la verificación de grama de flujo y va a hacer manual el proceso y verifica ya que es correcto. Y de ahí va sacando qué peligros pueden existir si no en una planta. Luego de eso ya tenemos el principio 2, que es la determinación de los PCC. Ahí es PPC le he puesto ahí, me he equivocado. Identificar los puntos críticos de control en cada una de las fases del proceso. O sea, ojo con este detalle, aquí está puesto como que identificar, ¿no? O sea, no en todos los procesos va a haber puntos críticos, cuidado, ¿no? Entonces, de hecho, no es así. Cuidado con ese detalle. Entonces, se identifica qué puntos críticos de control va a llevar esa fase, sí, no, por qué. Muy bien. Entonces, principio 3, establecer los límites críticos. Establecer los límites críticos para asegurar el control de cada punto crítico de control. El límite crítico es que en un momento ya fasa ese límite crítico, ya es un peligro, señor. Ya no se puede recuperar. Ya cuando el ya cuando el producto pasa el límite crítico, significa que el producto ya no vale. Así de sencillo. Ya tiene que ser ya en ese momento dado aislado, ya está en cuarentena, pero lastimosamente ya no puede ser mezclado, no puede ser reutilizado, así de sencillo. A diferencia de lo que se llama el límite operacional, por eso es muy importante. El límite operacional es que en un momento dado la temperatura límite crítico, vamos a suponer que lo máximo de temperatura es 120 grados centígrados, es un decir. Y mi límite operacional ya está pongámosles a 90 grados centígrados. En el momento que vemos que ya hay 91, ya está pasando mi límite operacional. Y en las plantas, para yo bajar mi límite operacional, no es que es en par de minutos, porque estamos hablando de flujo de procesos a grandes volúmenes, y en un momento dado demora, toma sus 10, sus 15, sus 20 minutos, a veces hasta media hora, y entonces vamos viendo que va bajando. ¿Qué pasa si pasamos ya el límite operacional? En un momento dado, tratar de bajarlo a veces va a ser un poco duro y puede ocasionar de que más que bajarlo, tiende a subirlo, porque de pronto hay nerviosismo, hay temor, y se cometen esas imprudencias de parte de los procesos, los operadores, hasta de los supervisores y analistas, que no se diga, ¿no? Principio 3. Principio 4. Establecer el sistema de monitoreo. Establecer los sistemas de vigilancia o monitoreo para asegurar el control de cada punto crítico de control. Eso es válido. Así es, mi estimado, ¿no? Entonces, cuando usted ya tiene establecido los PCC, tiene establecido los límites críticos, ahora va a hacer el monitoreo. Cada qué tiempo va usted necesario que haga el monitoreo. De parte del operador, de parte del analista. Así de sencillo, ¿no? De parte de calidad, para ser más exacto. Principio 5, establecer las acciones correctivas. Sí, hay que establecer las acciones correctivas. Cuando se determina cada punto crítico de control que no está controlado, puede haber en un momento una desviación. Si puede existir una desviación, usted tiene que declarar en el plan HACCP cuál es la medida correctiva que tiene que hacer, la acción correctiva. ¿No? Así de sencillo. Principios. Parece que alguien tiene perdido el micrófono. Ok, perfecto. Principio 5. Principio 6. Espera un ratito. Principio 6. Verificación. Ya la verificación establece los procedimientos de verificación para confirmar que el sistema HACCP funcione. Con este detalle, ese siempre ha sido un error a veces cuando se implanta HACCP. Implantamos HACCP cuando hacemos la verificación, es cuando ya el producto está corriendo. Se supone, se asume, bueno, no es que se supone, se debe de verificar HACCP antes de que corra el producto. Si bien es cierto, se hacen verificaciones después, pero es cuando, sí, porque se hacen ajustes. De hecho, los sistemas cambian, los sistemas van actualizándose. Por eso, cuando usted, como parte del equipo de calidad de producción, el gerente de ventas, el gerente de producción o la gerencia general le dice mañana, ingeniero,
Mañana yo quiero que usted ya comience a trabajar con el desarrollo del producto. Vamos a trabajar ahora, vamos a trabajar avena con naranjilla. Es un decir, de hecho ya existe la avena molida con naranjilla. Entonces usted mañana viene, hace la formulación, hace todo los insumos, qué sé yo, todo lo que le enseña en desarrollo, repeticiones. Y inmediatamente usted u otra persona ya también comienzan a hacer la matriz HACCP de ese nuevo producto que se incorpora al plan HACCP, que quizás no está hecho, que hay que agregarle, porque ya básicamente usted tiene que verificar antes de que haga la corrida, ¿no? Porque las pruebas son laboratorios luego en corrida, de que no exista o que no vaya a existir algún peligro o algo que en un momento dado pueda meritar, de que se vaya a tener en una no conformidad interna y peor una no conformidad externa, un reclamo del cliente, una devolución, una queja. Bueno, muy bien, ahí tenemos de esa manera, fíjense lo interesante. Y obviamente el principio 7 de la documentación, que es establecer la documentación pertinente de todos los procedimientos y los registros acordes con los principios de aplicación. Eso es importante, ¿no? Lastimosamente las plantas a veces ocurren en el error de documentar y los registros, muchos de los casos, yo siempre menciono, ¿no? Traten lo posible siempre, porque hay mucha información, traten lo posible siempre de manejar tabletas, como les decía, tabletas, manejar en la computadora, tener en la nube, a veces incluso, a veces exagero, digo en el buen sentido, debe estar todo en el servidor de la empresa. Y si fuera necesario, dígale que le compré un servidor a control de calidad. El servidor no está caro ahora. ¿Por qué hablo de servidor? Me meto un poco a la parte informática, porque en el servidor básicamente está toda la información de la nube. Usted puede tener todo el respaldo, incluso se puede conectar desde afuera. Hay muchas cosas que se puede hacer. Bueno, lo importante es que la información debe estar protegida de manera física como también de manera informática. Porque de aquí a mañana se pierde información de manera accidental o a propósito. Y lo peor que le puede pasar a un departamento de calidad o de producción es que se le pierde la información. Y eso sí sería un caos. La gerencia lo que va a hacer en ese momento es tomar medidas correctivas muy drásticas. Quizá a la final no solamente multas, sino hasta despidos por fallas de información o por fuga de información. Dice, buenas noches, con todo los límites de control pueden estar basados en los requisitos del producto y en sus características. A ver, verá. Más que en los requisitos del producto, en las características, ojo con ese detalle, mi estimado y mi estimada, es con los requisitos mandatorios, con las normativas del Estado. Partamos de ahí. Siempre las normativas. Si yo estoy elaborando un producto, estoy elaborando de pronto, imaginémonos que estoy yo en Ecuasal. Yo audito Ecuasal, por ejemplo. Y en un momento dado de Ecuasal se rige con normativas. Existen normativas INE. Yo debo basarme en esos parámetros, ¿no? Entonces, y esos parámetros son los que me sirven a mí para límites, para mis límites. Ahora, hablando ya, ojo con ese detalle, hablando ya en un momento dado de esa información, de esos parámetros, ya hablando específicamente ya de controles, de tiempo y temperatura, límites de control, básicamente son parámetros que la planta comienza a visualizar para cumplir con la normativa. Ojo con ese detalle. Miren lo que estoy diciendo. La normativa me dice que debo sacar estos límites. O sea, estoy hablando como calidad, ¿sí o no? ¿No? En cuanto a calidad, color, pH, proteína, humedad, qué sé yo, depende de las características físico-químicas y hasta organoléctricas. Pero para cumplir eso tengo que yo ajustar, pues, ¿no? Tiempo, temperatura, presión. Entonces, en el momento dado que hago ese juego, entonces yo estoy ajustando a lo que me dice mi normativa. Ahí cambia el escenario. Señores, que quede bien claro. Puntos críticos de control. Y puntos de control es todo lo que se puede medir directamente a través de un instrumento. Ya sea, yo estoy visualizando un manómetro, estoy midiendo presión, estoy midiendo temperatura, estoy viendo flujo con un rotámetro, estoy viendo un valor en planta. Estoy viendo de manera cuantitativa. Cualitativa no. La cualitativa es el BPM, pues señores. Si bien es cierto, también hay valores cuantitativos, por ejemplo, para el caso del agua, para el caso de los hisopados en planta, del personal, para el cumplimiento, sí, ¿no? Pero un momento dado, ya hablando de planta, un momento dado, los
puntos críticos de control, y puntos de control básicamente es medidas o mediciones que en un momento dado yo hago en planta registro, ¿no? Estoy midiendo temperatura, presión, tiempo, flujo, galones por minuto, caudal, un caudalímetro, o sea, todo lo que en un momento dado esté en el equipo y que puedo medir. De hecho, ¿no? Valga la pena tener en cuenta ese detalle. Bueno, listo, muy bien. Entonces ya hemos visto el arbolito, hemos visto. Entonces tenemos de esa manera y ahí nosotros ya estamos estableciendo o tenemos básicamente el HACCP de esa manera, ¿no? ¿Ok? Viéndolo en ese esquema. Entonces, cuando ya pasamos ya a la fase 7, ya pasamos al análisis de peligro. Y en la fase de peligro ya lo que vamos a hacer nosotros es la identificación de los peligros. Y comenzamos a ver qué peligros potenciales puede haber. Entonces, porque de pronto no todos los peligros, en un momento dado, una cosa es que yo ya identifico que una vez que he identificado ese peligro y que si pasa ese peligro, se transforma ya en un producto no inocuo. Miren la diferencia. Vámonos con otro detalle de adelanto. ¿Cuáles ustedes creen que es la diferencia entre un PC y un PCC? Facilito. Cuando un producto, escúcheseme bien, cuando un producto pasa el punto crítico de control, o sea, el límite crítico, ya ese producto, recuerden que ya no se puede utilizar en la planta. Ya ese producto lastimosamente se dañó, se le desfasó, así de sencillo. Falló su plan HACCP, en otras palabras. Cuando, escúchenme bien, cuando un punto de control se desfasa, ojo con eso, cuando un punto de control se desfasa, un punto de control que también es a través de temperatura, tiempo, presión, caudalímetro, galones por minuto. Cuando se desfasa un punto de control, yo lo puedo recuperar, porque en ese momento dado, el punto de control, si bien se desfasó, pero no se dañó el producto en proceso. Y en ese momento dado, el producto vuelve, lógicamente, a otra situación, a un escenario hacia atrás, dependiendo de qué parte del proceso, se lo va a reprocesar, se lo va a licuar, se lo va a mezclar, qué sé yo, pero se recupera. Esa es la gran diferencia, mis estimados. Es facilito. ¿Para qué vamos a entrar en marcha de esta? Eso es lo que yo veo. O sea, recuerden que yo veo la óptica como auditor. O sea, el curso que le estoy dando es la óptica de auditor, no sea más que profesor. Bueno, de hecho también soy profesor. O sea, gracias a Dios tengo las dos cualidades. Entonces, en un momento dado, un punto de control. Por eso la gente se me marea. ¿Por qué lo declaro punto de control? Sí, porque decidimos que en un momento dado el equipo hace así, correcto, ya, muy bien. Yo sé que decidiste el equipo, pero yo quiero saber por qué me lo declaraste como punto de control. ¿Dónde está? Sí, porque el producto, sí, aparte que se puede recuperar, no se pierde en un momento. Ahí me dicen la característica y se puede recuperar porque no se daña, todavía conserva las propiedades, listo. Me va explicando de manera más técnica y el por qué lo he declarado y el por qué en un momento dado no se puede tampoco declararlo como PCC, ¿no? Es obvio, ¿no? Y ahí viene hacia atrás, se hace trazabilidad en este caso, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos en la fase 7 la primera. Entonces, bueno, listo, ¿no? Entonces ahí lo que vamos a hacer, vamos a listar todas las materias primas utilizadas, identificamos el peligro biológico, químico, físico, alérgenos, se evalúan los riesgos, la probabilidad de gravedad. ¿Es esta una materia prima crítica, sí o no? Si esta es una materia prima crítica, describe el programa de prerequisitos usado por el control del peligro. Voy a preparar para el día de mañana una matriz, una supermatriz, y vamos a hacer luego una actividad sincrónica. Vamos a hacer una actividad sincrónica con esa matriz que le voy a explicar. Entonces estamos viendo ahorita solamente así de manera bosquejada, pero para que tengan ya la sinergia de lo que vamos a hacer el día de mañana. Bueno, ahí se determina el análisis de peligro, ¿no? Repito, ¿no? El día de mañana les voy a dar una matriz de las tantas que tengo, pero una muy interesante para que ustedes vayan viendo un ejemplo. Voy a poner un ejemplo, quito unas cositas. Y de hecho luego también hacemos una actividad sincrónica. De hecho hay que hacerlo para ser calificable. Hay que identificar los peligros, sí, perfecto. Los peligros físicos, los peligros químicos, biológicos, como les decía, ¿no? Es que hay que identificar el agente biológico, físico, químico, que un alimento, un estado de alimento tiene el potencial para causar un efecto adverso. Un peligro significativo es aquel peligro que presentado en el alimento lesiona o dañó al salud del consumidor final. Es obvio, ¿no? Entonces, tengan en cuenta ese detalle. Como peligro químico, bueno, aquí esta presentación era dirigido a un sector pesquero, obviamente dado ahí detallitos, pero van a tener en cuenta, ¿no? Peligros químicos, se describe las sustancias químicas, y ejemplo de peligros químicos puede ser residuos pesticidas, metales pesados, señores, contaminantes ambientales, micotoxinas, dioxinas, agentes limpiadores, lubricantes,
aceites minerales, materiales auxiliares de producción, productos de composición biológica, minerales, restos de ácido, ¿no? Peligros biológicos, microbiológicos, así de sencillo, bacterias infecciosas, patógenos, bacteriogénicas, salmonella, Escherichia coli, Clostridium, estafilococos, bacilos, listeria, aerobios, coliformes, en un momento dado, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta mucho ese detalle, pues lo que depende de cada parte de la planta del proceso, qué es lo que se puede presentar, qué es lo que puede migrar. Acuérdense que toda materia prima se descompone. Nosotros mismos nos vamos a descomponer en un momento dado, cuando ya pasemos lastimosamente a ese estado, ¿no? Y obviamente también tener en cuenta los virus en las plantas. Estaba hablando ya el personal en plantas, por eso es importante las fichas médicas, el personal de planta, la hepatitis. Bueno, ahora tenemos el virus del caso de la pandemia, coronavirus. Tenemos personas que a veces están en planta trabajando de manera enfermas y a veces no comunican. Por eso es importante la ficha. Es importante que el personal, el personal, ¿no? El doctor de la planta haga los análisis específicos. Las fichas médicas son actualizadas año a año, ¿no? Parásitos, obviamente, también que pueden existir, obviamente, dado, ya hablando específicamente, como estamos viendo nosotros, comidas que pueden, de hecho, pues, ¿no? Los comedores de las plantas, incluso ya las plantas alimenticias, certifican sus plantas, o el proveedor está certificado ya con un sistema de gestión de inocuidad. Es importantísimo, señores, ahora. El personal en planta, muchas de las ocasiones, a mí me tocó muchas veces, a veces enfermarme en las plantas por el ¿cómo se llama? Por el consumo de alimentos en la planta, o sea, del comedor. Y no solo yo, sino a veces había de pronto casi un tipo pandemia, ¿no? Digo por pandemia porque se enfermaban varias personas. En un par de ocasiones pasaba ese detalle, ¿no? Bueno, no, ahí tenemos, bueno, obviamente, ¿no? Ustedes saben que haciéndole hongos y parásitos que también pueden existir, por eso es importante el plan maestro de saneamiento. ¿Ok? Y qué no decir del producto terminado, lógicamente. Bueno, tenemos microorganismos alterantes, indicadores, lógicamente, ¿no? Que no puede indicar peligro al producto. Su objetivo, defectos en prácticas sanitarias. Sin embargo, el caso de aerobios, anaerobios, mohos y levaduras, heterococos, coliformes, y en este caso medidos por el Escherichia coli. Tener en cuenta que en el ambiente, en este momento, en su casa, en mi casa, en la fábrica en la cual usted trabaja, en la universidad, en la facultad de química, en el aula, existen microorganismos que están en el ambiente. De hecho, están en un momento dado microorganismos no patógenos. Pero si usted se va a la planta, o se va al piso, se va a la sala, al aula de clase, está en su casa, en el piso hay bacterias patógenas. A nadie se le ocurriría comer el alimento que se le cae al piso. Así de sencillo. No, estamos hablando de que habría contaminación cruzada. Bueno, tengo un ejemplo de una parte específica, ¿no? El origen fecal, los coliformes. Vamos a pasar un poquito por alto este detalle. Mecanismos patógenos y toxicogénicos, en un momento dado, pues, producen enfermedades, pueden en un momento dado, pues, a través de microorganismos, y obviamente dado son toxinas preformadas. Entonces, en un momento dado pueden producir infecciones de microorganismos, y la toxina en este caso produce intoxicaciones. Entonces, los productos, por eso es importante evitar. Que conservar la cadena de frío y conservar. No voy a decir el nombre porque en un momento dado tengo una persona que trabaja en una empresa de estas de consumo masivo, ¿no? Que se venden productos y me hizo una consulta, ¿no? De hecho, tuvieron un problema en un supermercado que inauguraron en Guayaquil no hace mucho tiempo, yo creo que en este año, un nuevo, ¿cómo que se llama? Local, llamemos así, de una cadena. No es Supermaxi, por si acaso. No es mi comisariato. Ahí les dejo básicamente el abanico. Tampoco no es Coral. Bueno, ya me fue los tres, ya les dejo. En donde se había descubierto, los clientes vieron y tuvieron la queja de que la carne que se estaba vendiendo estaba con una coloración no adecuada. Y era el primer día de inauguración de este local. Y era una zona pelucona, como decimos nosotros los guayaquileños.
lastimosamente tuvo que ir ciertos jefes operativos y tuvieron que sanear. Parece ser que había dolo, había robo, y de hecho el supervisor, todos marcharon. En un momento, era el primer día de ingreso de ese supermercado en esa zona pelucona. Bueno, son cosas, ¿no?, que vale tener en cuenta, por eso es muy importante verificar, sobre todo en las carnes y la coloración. A veces no se fijen, o en un momento dado cuando uno compra carne, productos cárnicos deben de ser garantizados. Los lugares donde compran, ¿no? Al hablar garantizados es que ustedes tengan la garantía de que ese producto que compran no les hace daño, ¿no? Lógicamente. Bueno, ahí tenemos un ejemplo, lógicamente, como eso. ¿De qué depende el microorganismo patógeno y toxogénico? Depende del microorganismo, del estado del individuo, del vehículo con cual se ingieren los microorganismos. Bueno, ahí tenemos el caso de la salmonela, que puede estar en carnes crudas, aves, leche, productos lácteos, pastas, camarones, levaduras, coco, chocolate, salmonelosis, la fiebre, dolor de cabeza, de extremidades, diarreas y vómitos. Asimismo, carnes, aves, atún, ensaladas, papa, leche. Ahora casi es muy poco común que la gente se enferme con productos manufacturados. Lo que sí es común a veces es que la gente se enferme porque come en ciertos lugares. Y a veces no estamos hablando de los lugares o los huecos o las huecas, como le llaman. A veces de lugares que de pronto uno no sospecha, uno se enferma, señores. Parece mentira. Siempre tengan cuidado en los lugares en que comen. En un momento dado, a veces la gente se confía en ciertos lugares de consumo masivo. No hablo mucho, pero voy a sentir la palabra, hay que tener mucho cuidado siempre, ¿no? Bueno, tenemos también el botulismo, el clostridium, alimentos enlatados. Ojo todavía con los enlatados, hay que observar que las latas estén limpias, estén no golpeadas, por si acaso. Cuando estén golpeadas significa que en un momento dado se ha golpeado, pero en un momento dado ya hay movimiento adentro, sobre todo si hay atmósfera modificada, ya en el momento dado es muy posible que el producto no esté adecuado. Peor si la lata está oxidada. Ojo con ese detalle. Si la lata está oxidada, le ha entrado agua, o aparte de agua, muy posiblemente, más que sea oxidado, más que por el agua, es que muy posiblemente haya pasado orina de rata, o haya pasado la rata, haya orinado, y en un momento dado la orina es tóxica, y obviamente produce corrosión la orina, ¿no? Por lo que en un momento dado, como ustedes saben, es alcalina y produce. Entonces, tener cuidado con esos detalles, ¿no? Siempre. Incluso en las casas, ¿no? Parece mentira, ¿no? Por eso es importante el control de plagas también en una casa. Bueno, tenemos el Bacillus cereus, cereales, arroz, y los síntomas que producen, ¿no? La listeria, obviamente, dado en quesos blancos. Por ejemplo, hay algo muy interesante. ¿A quién no les gusta el queso manavita, no? O esos quesos que ustedes observan que se vende, o que a veces compramos. Bueno, a veces siempre digo yo en mis clases y en estos seminarios, mire, el ingeniero Chelo, mire cómo come en la calle, mire, lastimosamente, en alguna parte, mejor dicho, siempre vamos a comer de alguna parte, ¿no? Pero sobre todo hablando del queso, ¿no? Si se da cuenta de esos quesos que tienen esos huecotes así, y uno come ese queso y está rico. ¿Ustedes qué creen que ese queso? Bueno, estoy hablando del queso, el queso artesanal, ¿no? Que es diferente al queso que ven en el comisariato o en Supermax, y ese queso gruyere que se ven en esos huecos, que es diferente, cuidado. El queso artesanal con esos huecos, ¿ustedes qué creen? Es harta carga microbiana que se ha comido el queso, señores. Y por más que lo lavemos, ahí están las bacterias ahí. Por eso ahí es posible que se produzca listeria. Lo que pasa es que a veces nosotros, en un momento dado, tenemos un organismo muy fuerte. Les converso un dato muy rápido, casi estamos terminando, un poquito que no estamos teniendo la clase debido a la media hora que salimos, antes de contestar la pregunta. Les converso un dato, y justo conversaba en la tarde con una experta, una española que está en la universidad en microbiología, y le conversaba. Yo les comento, cuando yo estuve en ingeniería química en el año 82, 83, que estaba en primer año, en el laboratorio de química 1, ¿no? Analítica creo que se llama, bueno, nos mandaron a hacer una investigación, porque en aquella época había mucha gente que se moría comiendo alimentos en la calle. Hicimos una investigación haciendo recortes del periódico en donde se veía, y por ahí creo que todavía tengo unos cuadernos de ingeniería química, en donde yo recordaba hace muchos años que había ese cuaderno donde había notas que decía, extranjero comiendo encebollado se murió. Extranjero comiendo en restaurante en el centro se murió. Eso pasaba, señores, les comento, hace más de 30 años. ¿Por qué? Porque la gente no había inocuidad, así de sencillo.
Así de sencillo. Así de sencillo. Hasta, y no le digo hasta hace, yo le voy a decir también, ¿no? Un ejemplo que también me pasó ya entrando ya como consultor en un hotel de 5 estrellas. Estábamos haciendo HACCP, implantando en un hotel de 5 estrellas aquí en Guayaquil. Y le estábamos haciendo, no digamos problemas, sino que le estábamos sugiriendo, o mejor dicho, diciéndole al proveedor de pescado lo que tenía que tener en su carro, que traía pescado de playa. Entonces el proveedor bien sarcástico decía, vea ingeniero, ahorita este producto, si usted no me lo compra, porque quiere que ponga atmósfera controlada, quiere acondicionado, que le ponga aquí un carril, qué sé yo no lo voy a poner. Para mí es fácil, me voy a cualquier hotel, me lo compran, así el pescado esté dañado, me lo compran. Así decía, tranquilamente. Y eso estoy hablando en el 2005, 2006 más o menos. Bueno, que la gente ya ha cambiado. Gracias a Dios se ha cambiado ya este detalle, ¿no? Ok, muy bien. Buenas noches. Una pregunta. En caso de no poder conectarme, no poder hacer el trabajo autónomo por fuerza mayor, ¿habría algún inconveniente? Bueno, la idea es que la matriz que voy a entregar, yo voy a entregar una matriz ASA, ¿no? La idea es practicar, quiero verlo, ¿no? Tampoco no es que van a hacer toda la matriz, ¿no? O sea, solamente un proceso, yo les entrego como que dice la continuación y ustedes me completan el proceso, ¿no? Detalles para que vayan visualizando cómo debe hacerse, cómo se hace la interpretación y hacer la explicación, ¿no? Entonces, es vital, ¿no? Es vital en un momento de tratar de aprovechar porque en este tipo de cursos o escenarios, no solamente es la retroalimentación del instructor, sino también cómo yo observo a ustedes que están ejecutando, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Peligro físico, bueno, ya hemos hablado, sustancias extrañas que pueden estar presentes en los materiales forrajeros o pueden entrar en almacenamiento, producción y transporte. Bueno, ahí tenemos, también puede ser vidrio, plástico, fragmentos metálicos, piedras, huesos, remanentes, materiales, embalaje, todo lo que sea peligro físico, ¿no? En un momento dado. Bueno, la identificación 7.1, como lo tengo ahí, los peligros no identificados deben ser registrados por fase de proceso, usando la tabla de índices de peligro. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Esa es una tabla que vamos a ver, parecida si tenemos la fase del proceso, la descripción del peligro, la categoría, la probabilidad de gravedad. ¿De dónde nace la probabilidad de gravedad, no? Me adelanto un poco, usted va a un criterio. Ese criterio usted lo hace o si no lo parte de una normativa. No tenemos normativas para probabilidad de gravedad del Ecuador. Yo sé utilizar una normativa chilena que ya tiene estandarizado. O si usted quiere hacer el cálculo de probabilidad de gravedad de una matriz que lo vamos a ver mañana, perfecto, está bien. Te categoriza si el riesgo es significativo o no, qué tipo de medida de control lo hace, qué referencia, y luego ese Q1, Q2, Q3, Q4 es el códex. Porque resulta, mis estimados alumnos, me adelanto un poco esa pregunta que está Q1, Q2, Q3, Q4, que de hecho lo tengo de otra manera. Pregunta 1, que también sería question, que sería en inglés. Resulta, mis estimados alumnos, que el códex alimentarios, cuando se levantaba este riesgo prevé la gravedad que existe, o que existe desde que se levantó el HACCP con el códex, se lo hacía a través del árbol de decisiones. Explico un poquito para que tengan en cuenta. El árbol de decisiones son estas preguntas. Ahora el códex alimentario, gracias a cambio, ya se han visto, ¿no? El códex alimentario del año 2020 ya no es necesario, es opcional hacer el árbol de decisiones, es opcional, ya no es mandatorio. ¿Eso qué quiere decir? Que un auditor en este momento dado no te puede levantar una no conformidad porque no tienes el árbol de decisiones. Si lo tienes, déjalo. Tampoco no lo saques. Déjalo ahí, pero ya es un juramento a la bandera, como yo siempre he dicho. ¿Por qué? Porque lo que más nos interesa es esto, la probabilidad de gravedad. Entonces, ten en cuenta eso. Bueno, la motivación, bueno, obviamente, como les decía, mañana vamos a compartir una matriz para tenérselo como actividad asincrónica, ¿no? Bueno, y tenemos como 7.2, la variación del riesgo. Riesgo definido en 2 elementos, gravedad y probabilidad. De ocurrencia, el peligro potencial. Probabilidad es lo que se espera de manera real que ocurra, posible ocurrencia. Gravedad es el efecto sobre la salud del animal o de la persona, así como el daño en el hombre, cuando los productos de origen animal son consumidos. La probabilidad es cuán probable que ocurra. Y la gravedad es el efecto, si es peligroso o no es peligroso. Así de sencillo. La gravedad debe fundamentarse con esto, con la bibliografía, experiencia, práctica y los datos experimentales. La probabilidad se basa en mediciones, observaciones, expectativas de la situación específica de la planta. Entonces, cuando usted mide la gravedad,
Usted se basa en la bibliografía, que en este caso puede ser de la universidad, de tesis, de trabajo de la planta, de un artículo científico, del consultor, de la normativa, de datos experimentales, si son datos experimentales que sean validados estadísticamente. La probabilidad, como vemos, se basa en mediciones de las expectativas, o sea, tiene que ver con la gravedad, lógicamente. En un momento dado, y va a ese sentido, ¿no? ¿Ok? Bueno, ahí tenemos de pronto un criterio, son ejemplos, lógicamente no está estandarizado. HACCP no estandariza esto, cuidado, ya depende. Ocurre frecuentemente alto, podría ocurrir, se sabe que ha ocurrido con cierta frecuencia media y teóricamente posible le pone con un criterio de baja. Gravedad, como es alto y alto, se ocurre frecuentemente y la gravedad entonces es alta, entonces hay enfermedades graves y de pronto es medio, pues enfermedades sustanciales, y si es baja, pues enfermedades menores. Entonces son criterios. De hecho, lo vamos a ver también mañana, ¿no? De manera. Y ahí usted calcula, igual parece similar como tenemos aquí, cuando la gravedad es alta y la probabilidad de que ocurra, entonces aquí básicamente cuando es alto y en un momento dado cambia de coloración, ¿no? Viene media con 2, la gravedad y la probabilidad, la gravedad es baja y la probabilidad es 1, entonces bajo. Cuando la gravedad es baja y la probabilidad es media, y está en 3. Cuando la gravedad es media, pero la probabilidad es alta, es 4, es alta. Cuando la gravedad es alta y la probabilidad es 3, es baja. Cuando la gravedad es alta y la probabilidad es 4, es considerada como media, pero que sin embargo creo que por esta coloración nos dice que es un PCC. Entonces tenemos este criterio que cuando es 4, 4, 4, como vemos, pues eso lo vamos a explicar con mayor detalle en el ejemplo mañana, pero aquí tenemos una gráfica similar a lo que vamos a ver, ¿no? Ok, la fase 8, determinación de los puntos críticos, determinación de las vías de control, determinación de los puntos críticos de control, la de decisiones, como les decía, pues ya la de decisiones ya es voluntario, ya no es mandatorio. Tenemos la categorización del riesgo, ¿no? Como va el riesgo de una categoriza de 1 al 4, la medida de control, no requiere medidas de control. Con 1, con 2 no se requiere medidas de control, pero esta conclusión debe ser revisada. Con 3 requiere medidas de control general y con 4 se requiere medidas de control más específicas. Bueno, no, ahí estamos hablando de las medidas de control relacionadas a los puntos críticos, medidas de control específicas, están relacionadas a los parámetros de proceso que pueden ser controlados de tal forma que se pueda prevenir, eliminar o reducir los peligros relacionados a los alimentos. Y a la seguridad de los alimentos en por decir, tiempo, temperatura, humedad, pH, presión. Las medidas de control que no están relacionadas a los puntos críticos de control se clasifican como medidas de control general. Y las medidas generales son acciones de actividades que suelen formar parte del programa para requisito operativo. Mira, generalmente se lo conoce a los puntos de control como PPRO. Siempre menciono esto y mañana vamos a ver, les voy a entregar también a ustedes. Un punto de control, mis estimados, y con esto estamos terminando. Déjenme ver que está más adelante. Bueno, ok, lleguemos hasta para un punto de control a la larga. Siempre soy morocho en conversar y decir, un punto de control a la larga es como que fuera un PCC tapiñado. Porque un punto de control también se puede desviar. ¿Y qué es lo que he hecho yo y qué es lo que tengo? Y siempre lo tengo en mis matrices. De hecho, se ha replicado y hay muchas plantas. Un punto de control también hay que hacer. De hecho, la norma ISO 22 y FCC lo relaciona, es un programa, es un PPRO. Y también tiene una matriz casi similar a PCC. ¿Por qué hago esto y por qué digo esto? Porque en un momento dado también el punto de control se puede desfasar. Y cuando se desfasa, el problema es que cuando se desfasa el punto de control, el operador no tiene o no tenía una matriz de PCC, como PCC, y se confunde, se aturde. Viene el problema y se desfasa el punto de control. Y lo peor que puede pasar, lo le pasaba a las plantas antes, es que en un momento dado declaraban el PC como PCC. Y está mal, porque no debe declararlo. El PCC solo se debe declarado cuando el producto pasa el límite crítico y ya no puede ser recuperado. No hay nada más, señores. El punto de control es cuando el producto se puede recuperar. Y no me puedes convertir un PC en un PCC. Ni tampoco me vas a convertir un PCC en un PC. Porque ese es el criterio. O sea, esa es una condición sine qua non, ¿no? Listo, muy bien. Lleguemos hasta ahí, pues vamos viendo. Preguntas, mis estimados. Preguntas, mis estimados. Voy a parar para la presentación. Ha sido bastante dinámico. Y vamos a hacer las preguntas del caso.
Ok, vamos viendo personas diferentes siempre. Cantos Miranda Israel. Israel Cantos, por favor, sus comentarios de lo que hemos visto el día de hoy. ¿Pueden por favor ir por dar su punto de vista de lo que ha visto Hassan? Mañana vamos a ver el ejemplo y también los sincrónicos que tienen que hacer, ¿no? Lógicamente. ¿Lo escuchamos? Buenas noches, ingeniero. Sí, me pareció muy importante de ver cómo se relaciona directamente con las fichas de calidad que anteriormente nos estaba mostrando el día de ayer. Y todo lo que estamos viendo tiene toda su relación. Además, como usted bien lo menciona, hay que seguirse capacitando en esta clase de temas para tener más amplitud en el ámbito industrial y así poder tener más ámbitos laborales. Correcto. Hay una palabra que yo siempre utilizo casi en todos los procesos, incluso no alimenticio. Trazabilidad, mis estimados alumnos. Usted tiene que hacer trazabilidad en sus estudios, usted tiene que hacer trazabilidad en su capacitación, usted tiene que hacer trazabilidad hasta en su vida, ¿no? Usted tiene que hacer trazabilidad, y digo en su vida personal, a dónde quiere orientarse, ¿no? O sea, lo que nos enseña en la visión, tiene que trazarse. Yo quiero, se me ocurre, ¿no? Yo quiero tener, bueno, no es un ejemplo, yo quiero tener un BMW, yo quiero trazarme hacia allá, ¿no? Yo quiero tener una casa, tengo que trazarme hacia allá. Yo quiero ser ingeniero, quiero que trazarme, quiero terminar. Lo mismo sería en este caso para el HACCP. Yo quiero lograr hacer un HACCP, tengo que hacer trazabilidad, tener un BPM, tener los POE, saber básicamente identificar, o sea, cumplir con la metodología. Ese es otro problema que también tenemos a veces con los ingenieros jóvenes o hasta viejos, en el buen sentido de la palabra, que no se guían con la metodología. Está el código, le da pereza, la gente le da pereza leer. Ya tenemos la metodología, sí tenemos las 13 pasos, las 13 fases, los 7 principios. Tengo que cumplirlo en ese orden. ¿Qué no? Yo hago esto. Me acuerdo en mi época cuando yo comencé con esto a trabajar en plantas de alimentos, en los POE, había POEs que no se hacía, porque no, primeramente tampoco no éramos regulados, no había empresas de calibración, o sea, estaba todo desajustado, ¿no? Pero ahora no se puede decir, y no se puede decir que no se puede hacer, porque debemos de cumplir con la metodología y ser trazable todo, señor, tal y cual como lo dice la normativa 9001, la normativa 22, la identificación y trazabilidad de los procesos. Ok, veamos otro, compañero, veamos una señorita. Marixa Becherel, por favor, Marixa, sus comentarios de lo que hemos visto el día de hoy. Son muy válidos y los escuchamos. Hola. Parece que no está. Marixa, veamos otro compañero. Alex Martínez. Alex, por favor. Ah, Marixa, ahí está Marixa. Marixa, por favor, ¿nos puede dar su comentario? No necesariamente tiene que poner la cámara, solamente necesitamos su punto de vista, ¿no? De lo que ha visto y lo que se ha visto usted involucrada, ¿no? Con el conocimiento que usted está reforzando, adquiriendo y reforzando y capacitándose, ¿no? No sé si puede conversar. Yo por ahí puso la cámara, pero parece que la apagó. No apague la cámara. Hemos dicho, apague la cámara, pero puede narrar, ¿no? Lo importante es que nos narre, ¿no? Si no puede en este momento, lo hace en breve momento. Ya vemos otra persona por aquí. Hola. Dígame, Hola. Marixa, ¿Sí le escucho. Díganos su punto de vista, le escucho. Hola, Marixa, la escuchamos. Hola. Hola. Sí, la escucho, Hola. la escucho. Sí, la escucho, Marixa. Ya. Bueno, me parece muy interesante todos los términos de su narrativa para llevar un proceso productivo con mucha inocuidad. Ciertamente en las empresas debemos llevar un control absoluto de todos los procesos porque al fin y al cabo tenemos que entregar en un producto sano y de buena calidad y seguro para las personas que van a consumirlo. Pues nos producimos para alimentar miles de personas. Así y es. tenemos que hacerlo con responsabilidad. Es correcto. Siempre el trabajo de producción, en este caso en el que yo me desenvuelvo, va unido siempre a control de calidad. Control de calidad pues hace
claramente todas sus observaciones para poder sacar avante una producción, pues, ¿no? Ok. Controlar todo, temas de temperatura es muy importante, temas de si utilizamos alergénicos también es muy importante, porque hay personas que son alérgicas a ciertas componentes de los productos, identificar en las etiquetas, tener toda la información bien clara para poder, poder Es producir, correcto. pues, ¿no? Es correcto, correctísimo, Marisa. Le agradezco, muy amable, sí, es correcto, sí. Importante lo que le decía, dos cosas muy vital para poder hacer un buen plan de inocuidad alimentaria, un sistema de inocuidad. La metodología, la normativa y la trazabilidad. Eso es todo. Un método a veces, y siempre con la persona, yo tengo personas que trabajan conmigo, ¿no? En asesoría, consultoría, y a veces le llamo la atención, porque a veces no me leen. Soy ingeniero, y a veces incluso tienen hasta maestría. Digo, tienen que leer, señores. Tienen que leer qué es lo que me dice. O sea, por eso incluso la literatura está puesta. ¿Por qué? Porque el auditor, cuando levanta la no conformidad, se lo levanta en función de la normativa o de la reglamentación. Y en ese momento dado, recién se pone la planta. Recién dice chuzo, la verdad que ese nos pasó. Así se me decía, eso nos pasó. El auditor tiene ojo fino, dice. El auditor, no es que se trata de que sea el ojo fino, sino que la gente debe de leer, señores. Cada punto de la norma es importante, por eso estamos haciendo la interpretación. Porque claro, es vital, es correcto, sí, es correcto, lo creo que por ahí muchos pensarán, sí, creo que a mí también me pasaba cuando yo aprendía esto, un momento uno va anotando todo, nota, y después ya va saliendo, ¿no? ¿Por qué? Porque también si usted lee y un momento dado no interpreta adecuadamente, muy posiblemente va a interpretar mal. O lo peor que puede pasar, que sí me ha pasado, no a mí, sino de personas, me dice, ingeniero, la verdad que yo, el instructor del otro curso, qué sé yo, me dijo que era así, y la verdad que no ha sido así. Le agradezco. Y lastimosamente hay instructores que lastimosamente no lo sé, dan mal, no digamos que dan las clases, no son profesores, pero son instructores. La verdad que no tienen experiencia, por eso digo, es muy importante la óptica de auditor. Acuérdense que lo que estoy haciendo yo es como auditor, no como profesor. O sea, soy profesor, sí, lógicamente, pero le estoy dando la óptica del auditor, como básicamente lo que yo verifico y visualizo en una planta. Bueno, mis estimados alumnos, mañana, pues si Dios permite, si hoy día tenemos un compromiso y Claro. salir. Disculpe Dígame, que le interrumpa. no hay problema, le escucho antes de terminar. El ingeniero Wilson me escribió y me dijo que a los participantes que escriban su nombre completo en el chat, o sea, nombres y apellidos completos, para ya emitirles lo que vendría siendo el certificado a ellos, para irles emitiendo el certificado, para que los pueda tener en cuenta dentro del chat. Creo que se van a quedar grabados debido a que usted tiene la grabación. Así es, yo tengo la grabación. Ok, por favor, vayan colocando. Sí, muy bien. Entonces, es importante para siempre los certificados, aprovechando lo que dice, pues, nombre y apellido, porque deben estar completos, ¿no? Es importante. Ok, muy bien. ¿Alguien más quiere de pronto, si alguna pregunta? Pues si no, pues el día de mañana, si Dios permita, no tengo nada, esperemos, pero nos estaremos viendo mañana a 6:30 de la tarde, ¿no? Mañana estaríamos hablando o estaríamos así enseñándole la matriz de ejemplo y luego un procesito que creo que hagan en un momento dado para la retroalimentación. Ya hablaremos luego de la digamos, como evaluación, podemos llamar así, ¿no? Para visualizar, ¿no? Listo, mis estimados participantes, pues que tengan una bonita noche de lo que resta, pues y nos estamos viendo el día de mañana 6 de abril del mes y del año en curso, ¿no? Listo. Mientras van varios alumnos, creo que también van participantes, van colocando su nombre, ¿no? Listo. Ok. Bueno, muy bien. ¿Alguien más, por favor? Si no, pues les agradezco y se pueden ir retirando. Muchas gracias, mis estimados alumnos. Nos vemos el día de mañana. ¿Listo? Pase bien, Muchas ingeniero. gracias. Cuídense, pasen bien. Gracias, Chao, chao. ingeniero. Que tengan buenas noches. Muy amable. Cierro grabación.